todos, continuamos con la historia de la Iglesia. Vamos a hablar de San Agustín. Ya anunciaba de alguna manera la conversión gracias a San Ambrosio de Milán. San Agustín nace en África, vamos a ver, es el teólogo latino que se puede considerar como la máxima o una de las máximas figuras de la historia del pensamiento cristiano. Nació en Tagaste, en la África romana, el 13 de noviembre del año 354. Murió el año 430. Su padre, se llamaba Patricio, era un funcionario pagano que estaba al servicio del imperio. Su madre, Mónica, cristiana, católica, que poseía un genio intuitivo de mujer, pensó que su hijo podría llegar muy lejos y siempre rezó por él. Se bautizó, lo que pasa es que luego no vivió de acuerdo a la fe. Él cuenta en sus confesiones, San Agustín escribe muchos libros también, padre de la Iglesia, doctor de la Iglesia, escribe muchos libros. Cuando dije doctor de la Iglesia, los doctores es otra clasificación que se le ha dado a ciertos hombres muy santos. Eso sí, los doctores sí son de todas las épocas. Es padre de la Iglesia y además doctor de la Iglesia. Los doctores de la Iglesia van siendo nombrados por los papas de vez en cuando. Hasta hace unos pocos años eran 33 todos los doctores de la Iglesia. Me parece que iremos en 35, 36, no lo sé. Bien, escribió cantidad de libros. Uno muy famoso es el de sus confesiones. Es una autobiografía. Ahí dice que de niño era irascible, soberbio y díscolo. Aunque sabemos que era una persona dotada de una inteligencia excepcional. Estudió gramática, después retórica, que era algo, como muy común de la época. Para estudiar retórica ya se traslada a Cartago. A los 18 años, para que se den ustedes idea de cómo andaban las cosas, tiene un hijo, vivía con una mujer por ahí, tiene un hijo. Mónica sufría como nada por aquella conducta de su hijo. Dice que los excesos de su vida continuaron y se incrementaron. En fin, acaba renegando de la religión que le dio su mamá. Sin embargo, con aquella inteligencia prodigiosa, es muy interesante cómo él se da a la tarea, se embarca en un camino de búsqueda de la verdad. Tiene un gran interés por la filosofía, aunque vive un tiempo de escepticismo, quiere la verdad, quiere razones profundas de su existencia. Y por eso precisamente va siguiendo distintas doctrinas que se le van presentando. En algún momento se adhirió al maniqueísmo, ya hablé de aquello, era la religión de moda. A San Agustín le preocupaba el problema del mal y la solución que presentaban los maniqueístas, lo seducía. Un principio del bien y otro principio del mal. Y la explicación, le gustaba. A mí hay un principio del mal que me domina. No es que yo sea malo, pero hay un principio del mal que me domina. Y así, en fin, durante 10 años militó con los maniqueístas. 10 años después, en el año 384, ya vive en Milán. Decía yo que llega a admirar a las cortes romanas, le tienen especial confianza. Se dedica a la oratoria, es catedrático de oratoria. Se podría decir que no hay quien lo venza en argumentos, quien le gane en argumentos. Se deja también deslumbrar por la filosofía neoplatónica. Es un hombre que lee, que tiene una búsqueda de la verdad que no para. En algún momento va a parar a Milán. Se entera de la popularidad del obispo del lugar, San Ambrosio, y aunque es encargado de defender los intereses del Estado, poco a poco se va viendo, se va dando cuenta de que Ambrosio posee algo que él busca, la verdad.
una verdad profunda. Lo va escuchando. Para ese entonces, Mónica, su mamá, también va a parar por ahí. A Agustín le intrigan las epístolas de San Pablo. Aquello lo va captando, ¿no? La idea de la fe, la naturaleza de la fe, la redención, el pecado, la gracia. San Agustín confesará en su libro Las Confesiones que no se trataba de su búsqueda de Dios, sino de que Dios lo buscaba a él. Bueno, pues una historia muy bonita. Las Confesiones, un libro verdaderamente interesante. Decidió bautizarse en el año 387 por el mismo San Ambrosio. Todas las lágrimas de su madre, Santa Mónica, acababan dando fruto. Lloró y lloró, rezó y rezó por la conversión de su hijo. Finalmente es católico. En el año 388 regresa a África. En el 391 es ordenado sacerdote, con todo ese pasado de vida, deja aquello atrás, se convierte de verdad. En Hipona lo ordena el obispo Valerio y se dedica a la predicación y a la defensa de la fe, al estudio de la doctrina paulina, de la gracia, del pecado, en fin. Concretamente, las controversias que mantiene son estas otras. Él no se mete en las controversias trinitarias o cristológicas, sino acerca de la gracia, la fe, la redención, el pecado original, cómo nos ha afectado. Bien, pelea con los maniqueos, con otras dos doctrinas de las que ya hablé, el pelagianismo y los donatistas. Bueno, Valerio muere y San Agustín es nombrado obispo a finales del año 395. Decía que libros escribió muchísimos. La ciudad de Dios, los soliloquios, las confesiones, un libro sobre la Trinidad, el de Trinitate famosísimo. Al caer Roma en manos de Alarico, decíamos en el año 410, se le acusó al cristianismo de ser los responsables de las desgracias del imperio. Aquello suscitó una defensa por parte de San Agustín. Su defensa es el libro La ciudad de Dios, libro interesantísimo, tal vez pesado de leer, que es verdadera filosofía de la historia cristiana. Bueno, pues le tocan las invasiones bárbaras. En África del Norte pues tienen lugar hacia el 429. No consigue, digamos, superarlas. Tiene lugar un asedio en Hipona, cae enfermo y muere en el año 430. Tal vez el capítulo más famoso de la vida de San Agustín es aquella anécdota que se cuenta de que él pues va pensando en el misterio de la Santísima Trinidad por la playa y se encuentra un niño que corre al mar y regresa, corre al mar y regresa, corre al mar y regresa, y pues se acerca y ve que está sacando una poca de agua y la mete en un hoyito en la playa, y más agua al hoyito y más agua al hoyito, y le pregunta: ¿y qué estás haciendo? Pues estoy tratando de poner toda el agua del océano aquí en este hoyito. Pero eso es absurdo. Pues es más absurdo que tú entiendas lo que estás pensando a que yo meta todo el agua aquí. Le queda claro a San Agustín que no va a descubrir el misterio de la Santísima Trinidad porque simple y sencillamente no cabe en nuestras cabezas. Muy famoso por muchos temas. Sin embargo, por más que su De Trinitate es muy impresionante, se le conoce más por la defensa que hace de la gracia. Ya hablábamos de lo que sucedía en Oriente, en las escuelas alejandrina y antioquena. Lo que sucede en este otro lado del imperio, en el occidente, es muy distinto. A finales del siglo IV, un monje llamado Pelagio empezó a predicar con un matiz muy especial, de manera que se sale de la ortodoxia. Él dice que llegaríamos al cielo con nuestra propia lucha. Si bien es cierto que hay que luchar para llegar al cielo, lo que uno no puede decir es solo luchando llego al cielo. ¿Por qué? Porque solo luchando llego al cielo, de alguna manera
pues se está olvidando de la gracia. Y para llegar al cielo necesitamos de la gracia, además de nuestra lucha. En fin, el caso es que Pelagio niega la necesidad de la gracia o de los efectos del pecado original en nuestra alma. San Agustín estudia el pecado original, el hecho de que se le herede a toda la humanidad, y habla de que nuestra naturaleza está inclinada al pecado y defiende la necesidad de la gracia para llegar al cielo y de los sacramentos. Bueno, pues se enfrascan en una lucha pues San Agustín y los pelagianos o el pelagianismo. Otra de las controversias que le toca enfrentar a San Agustín es la de los donatistas, ya lo decía hace un momento. Es una herejía que empezó en el siglo IV en Numidia, la actual Argelia, y nació como una reacción al relajamiento de las costumbres de los fieles. O sea, hay que tener en cuenta el marco de las persecuciones. Sabemos que algunos habían sido débiles, que habían sacrificado a los dioses durante la persecución, y estos hombres, un hombre llamado Donato, y de ahí los donatistas, predicaban que había que bautizarse de nuevo, y los sacerdotes se tenían que ordenar de nuevo. Entonces San Agustín le echa cabeza y dice, bueno, vamos a ver, o sea, el sacramento es el sacramento. Si una persona bautiza, pues quien actúa es Dios nuestro Señor, quien actúa es la gracia, el Espíritu Santo. De manera que el ministro puede ser indigno, pero el sacramento es válido. De manera que, pues esto es lo que niegan los donatistas, esto es lo que defiende San Agustín, obviamente no solo por su cuenta, él habla de la validez del sacramento, que no depende de la santidad del ministro que lo confiere. Decía, no solo San Agustín, también el Papa, en aquel caso era el Papa Melquíades, había sancionado el error de los donatistas. Bien, pues podríamos profundizar, pero aquí tengo que cortar. Muchísimas gracias.